Ah, Profe, tenés desactivado el micrófono. perdón, ahí estamos. Gracias. Vamos a empezar con el trabajo práctico este del sector público que está dividido en, primero vemos toda esta parte del mercado de divisas y después vamos a ver, en realidad está dividido en tres partes, lo que es mercado de divisas, vamos a ver después demanda agregada con inclusión del sector externo, serían las exportaciones y las importaciones, ya sería la demanda agregada más global con todas las variables. Eh, y por último vamos a ver lo que es balanza de pagos, ¿sí? Que vamos a ver algunos ejercicios de balanza de pagos. El mercado de divisas, ustedes concéntrense como cualquier otro tipo de mercado, como cualquier, tienen que analizarlo, obviamente que las variables son distintas, pero tienen que analizarlo como analizan la oferta y la demanda de cualquier tipo de mercado de bienes. Ahí es obviamente donde se intercambian, donde se compran y se venden la moneda extranjera, que son lo que nosotros llamamos divisas. Una divisa es una moneda creada por un gobierno de un país del resto del mundo y que generalmente las demás naciones la aceptan. Nosotros cuando hablamos de divisa en general estamos hablando del dólar, ¿no? El dólar estadounidense para nosotros es la divisa. Quiero ingresar por acá, a ver si me deja ingresar acá. Ahí me va a dejar ingresar. Porque estoy en otra computadora y quiero ingresar desde la mía, pero quiero hacer más interactivo. A ver si me permiten 5 minutos. Si lo puedo hacer desde acá, va a quedar mejor. Creo que sí, que lo puedo hacer desde acá.
compartir acá, chicos, y voy a compartir ahora de vuelta. Estoy dos veces. Bueno. ¿No? Ahora sí. Ahora sí vamos. Compartir pantalla. Un interactivo y por ahí en algunos ejercicios va a ir mejor. Mucho mejor. Sí. Compartir pantalla. ¿Qué pasó? Bien, como les decía, entonces, tenemos que tratar a este mercado. Nosotros cuando hablamos de divisa vamos a hablar normalmente de lo que es el dólar estadounidense, salvo que se manifieste, que tratemos como divisa alguna otra moneda. Pero si no, la mayoría de las veces que tratamos una divisa, estamos hablando del dólar estadounidense. Acá yo lo que voy a hacer es una pequeña introducción. Después empezamos con la práctica. En el mercado de divisas tenemos la cantidad de divisas, la cantidad de dólares, en este caso, que andan, que se demandan y que se ofertan, y que dependen del tipo de cambio, ¿no? La variable independiente es el tipo de cambio. Y tenemos una oferta de divisas con una pendiente positiva. Lo que significa es que a medida que el tipo de cambio aumenta, la oferta de divisas aumenta. ¿Quiénes son los que ofertan divisas? ¿Quiénes son los que van a estar ofertando divisas? Esos son los exportadores que al vender afuera obtienen los dólares y luego lo intercambian y lo venden, lo liquidan acá en Argentina, ¿no? Las empresas del resto del mundo que realizan inversiones directas, productivas o financieras en Argentina y las realizan en dólares. Argentinos que toman préstamos afuera en el resto del mundo, obviamente en dólares, o el Banco Central vendiendo dólares, que es la más común son los exportadores, y el Banco Central cuando vende dólares, ¿no? Oferta dólares, amplía la oferta de dólares, sale a vender los dólares que tiene. La oferta de dólares, esta función que tenemos acá, tiene una variable que es la variable que tiene una ordenada al origen, que depende de todas estas variables exógenas que la van a hacer trasladar, desplazarse, tiene una pendiente positiva y depende de su variable independiente, que es el tipo de cambio. Por el otro lado tenemos la demanda. La demanda, como todas las demandas que hemos visto, tiene una pendiente negativa. El tipo de cambio, recuerden, que es el precio del dólar. Por eso es lo mismo que acá tuviéramos cantidad y precio de cualquier otro bien. Por eso la demanda es negativa, porque cuanto mayor es el tipo de cambio, mayor es el precio del dólar, menor va a ser la demanda. ¿Quiénes demandan? ¿Quiénes son los que demandan dólares? Que van a hacer trasladar o desplazar esta curva, esta función de demanda. Uno son los importadores que necesitan dólares para poder comprar afuera los bienes y servicios. Los otros son las empresas argentinas que realizan inversiones directas, que pueden ser productivas o financieras, en el extranjero, en el resto del mundo. Y las otras son empresas del resto del mundo que están radicadas acá en Argentina, pero que envían sus utilidades, sus ganancias, a sus centrales en el extranjero y obviamente que las tienen que enviar en dólares. Y lo otro es
uno de los principales que mueve el mercado con la demanda es el Banco Central comprando dólares. Cuando sale a comprar dólares, sale a demandar esos dólares. La función que tenemos de la demanda de divisas también tiene una ordenada al origen, que en general tenemos todas estas variables exógenas que luego van a provocar, cuando se mueve alguna de estas variables, algún desplazamiento de la función de demanda. Tiene una pendiente negativa, la pendiente esta, y depende de la variable independiente, el tipo de cambio, que es como el precio, ¿no? El tipo de cambio siempre lo vamos a ver, siempre que se habla, de vuelta, tipo de cambio siempre es peso sobre dólar, salvo que hay muchos tipos de cambio, porque uno con el peso lo puede contrarrestar contra cualquier moneda, ¿no? Y sacar el tipo de cambio. Sería, lo que nos va a decir es la cantidad de pesos que yo necesito para comprar un dólar. Ustedes sabrán, el tipo de cambio en Argentina es una variable bastante variable, una variable que además de ser bastante cambiante y variable, como que los argentinos estamos muy pendientes, ¿no?, del tipo de cambio. Fíjense que yo acá puse algunos nada más, pero la cantidad de tipos de cambios que hay en Argentina. Tenemos el tipo de cambio minorista o solidario, que es el minorista más el impuesto que te cobran, que está limitado a $200 por mes. Esto creo que está el martes, por ahí obviamente que todos los días cambian. El mayorista, que es el precio que es un poco más barato que el minorista, por ser mayorista, pero para uno poder comprar el dólar mayorista tiene que comprar una cantidad superior a $1.000.000, y en ese caso ya uno tiene el precio de mayorista. Y en general acá se aplican lo que es las retenciones, que después vamos a ver un poco de eso, que se le aplican las exportaciones, o se le agrega también el arancel, que es el impuesto a las importaciones. Después tenemos el dólar bolsa o el dólar MEP, ¿no?, que es la compra y venta de bonos en pesos convertibles a dólar, y luego se puede vender a dólares. El contado con liqui, que también se hizo muy famoso para comprar dólares, que es igual al MEP, solamente que solo admite depósitos en dólares en una cuenta en el exterior. Después está el dólar soja, y como hay mucho, porque el dólar soja es el dólar mayorista, que es este, pero se le tiene que restar el 33% que se le cobra por retenciones. El dólar blue, que sería el dólar negro, ¿sí?, que es el que se vende más que nada en la calle, los llamados arbolitos. El dólar virtual también está, y es, no sé si alguno las conoce, el USDT, DAY, que son las monedas, las stablecoin, que se hicieron bastante famosas también, porque bueno, también uno puede ahorrar en este dólar virtual sin tener el límite por ahí de los $200 físicos que te hace que uno no puede comprar más de los 200, entonces estos se volvieron bastante populares. Y después como está el contado con liqui, también está el llamado contado con Bitcoin, que es el valor del Bitcoin, de esta criptomoneda tan famosa, en pesos sobre el valor del dólar. Entonces, un Bitcoin, por ejemplo, está a 10 millones en pesos, sobre $57.000, que es lo que sale el Bitcoin, te da más o menos 176 el tipo de cambio, el contado con Bitcoin. Bueno, como esto también hay muchos tipos de cambios distintos. Así que bueno, una vez hecha la introducción, más o menos de lo que es el mercado de divisas y el tipo de cambio, vamos a empezar con lo que son los ejercicios que tenemos acá en el ejercicio 1, las ecuaciones del mercado de divisas, y nos da una oferta de divisas y una demanda de divisas, ¿no?, ya planteada en forma explícita. Fíjense que acá tenemos la oferta, que tiene una pendiente positiva, y tenemos la demanda con la pendiente negativa. Obviamente que nosotros, para obtener el equilibrio, lo que tenemos que hacer, como en todo mercado, es oferta igual a demanda, igual a más, para obtener el tipo de cambio o el precio del dólar de equilibrio. Entonces lo que estamos haciendo acá es igualar los 500 más 4 por el tipo de cambio, que es la oferta, igual a la demanda. Pasamos
el 500 para este lado rectángulo, nos queda 2000 menos 500, 1500, y pasamos el 2 sumando y nos queda 6 por el tipo de cambio. Despejando el tipo de cambio, hacemos 1500 dividido 6, y nos queda que el tipo de cambio que equilibra este mercado es de 250. Incorporando este 250 en cualquiera de las dos, en la oferta o en la demanda, en las dos nos tiene que dar lo mismo, nos da que la cantidad de intercambio de divisas, de compra y venta de divisas a este tipo de cambio es de 1500. Por eso les digo que se trata como cualquier mercado de bienes que hemos visto de oferta y demanda. Para graficarla, tenemos que tener en cuenta que muchas veces la oferta nos va a empezar desde un cuadrante negativo. Tenemos las cantidades siempre en el eje de las abscisas y el precio, o lo que es en este caso el tipo de cambio, en las ordenadas al origen. Y ahí tenemos que hacer los dos puntos que siempre uno tiene que hacer para poder dibujar cualquier función lineal. En este caso podemos hacer si 4 es igual, si el tipo de cambio es igual a 0, las cantidades demandadas van a ser 500. Sería este punto de acá. Cuando el tipo de cambio es 0, este punto de acá, que no está puesto ahí, es 500. Ahora, cuando las cantidades son ceros, paso menos 4 para aquel lado, y sería 500 dividido menos 4, ¿sí? Porque está en negativo. Nos quedaría que el tipo de cambio cuando las cantidades son ceros son menos 125. Con este punto y este punto, nosotros ya trazamos la oferta de divisas. ¿Sí? Lo mismo hacemos para trazar la demanda de divisas. Hacemos los dos extremos. Cuando el tipo de cambio es igual a 0, esto se anula y nos queda que las cantidades demandadas son 2000, que es este punto de acá. Y luego, cuando las cantidades demandadas son 0, pasamos el menos 2 para el otro lado y hacemos 2000 dividido 2 y nos da que el tipo de cambio va a ser igual a 1000. Y este es el otro punto. Una vez que tenemos los dos puntos, los unimos mediante una recta y trazamos la demanda. En el punto de intersección, donde se igualan la oferta y la demanda, tenemos el punto de equilibrio que sacamos acá, ¿no? Con 250 de tipo de cambio y 1500 en las cantidades de divisas o de dólares fraccionados en este mercado de divisas. Entonces, la primera pregunta, que es ¿cuál es el tipo de cambio en un mercado libre? Es este, el tipo de cambio de equilibrio es 250. ¿Cuál sería la situación de mercado si el gobierno decide cambiar a un régimen fijo? Fijando en 280 unidades monetarias el tipo de cambio. O sea, ¿qué pasaría ahora si el gobierno establece un tipo de cambio fijo en 280? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es poner el tipo de cambio 280 en las cantidades demandadas, van a ser 1620, y en las cantidades, ofrecidas, y en las cantidades demandadas, 1440. Y en el gráfico lo vemos de esta manera. Ponemos un tipo de cambio de fijo, de 280, que está por encima del tipo de cambio del libre mercado. Un precio mayor va a hacer que haya una oferta más grande, por lo tanto la oferta es de 1620, lo que tenemos acá, y la demanda en este punto es de 1440, a un precio mayor, menos se va a demandar, ¿no? Por lo tanto, lo que nos indica esto es que tenemos un exceso de demanda, un exceso de oferta, de divisas, ¿no? Un precio más alto nos genera un exceso de oferta de divisas. Por ahora lo vamos a dejar ahí porque no nos pide más nada, ya más adelante vamos a ver cómo solucionamos este tipo de excesos, de desequilibrios en el mercado de divisas. Hasta acá nada más nos pide con el ejercicio 1. El ejercicio 2 dice: el precio internacional del petróleo ha subido a niveles importantes. ¿Afecta la balanza comercial de nuestro país? ¿Cómo? ¿En qué rubro de la misma tendrá incidencia? Bueno, esta es la gráfica igual, lineal. Se aumenta el precio internacional del petróleo. Nosotros todavía, ustedes sí ya vieron algo en la parte teórica,
seguramente de balanza de pagos, pero todavía nosotros no nos metimos en la balanza de pagos, pero una de las principales balanzas que tiene la balanza de pagos propiamente dicha es la balanza comercial. Y la balanza comercial registra todo lo que son las exportaciones y las importaciones. Entonces, cuando aumenta un precio, en este caso, que es el del petróleo, que nosotros somos exportadores de petróleo, obviamente nos va a afectar nuestra balanza comercial y a través de ella nuestra balanza de pagos. Entonces, si aumenta el peso del petróleo, obviamente van a aumentar las exportaciones de petróleo, porque se van a intentar exportar más, porque ahora me están pagando más por ese bien. Se voy a ofertar más petróleo para obtener más rentabilidad. Por lo tanto, eso me va a aumentar la oferta de divisas. Se va a liquidar mayores cantidades de dólares porque va a haber más entrada de dólares al país. Y eso lo que va a provocar es una disminución del tipo de cambio, siempre y cuando estemos en un tipo de cambio flexible o libre, sin intervención. Vamos a ver un poquito de eso. Nosotros tenemos, vamos a suponer que tenemos tipo de cambio flexible, es lo que nos dice el punto B, que efectos ocasionaría sobre el mercado de divisas si el régimen cambiario sería flexible o libre, o sea, que lo maneja el mercado, que el equilibrio se obtiene a través de las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda del mercado. No hay intervención en el tipo de cambio. Entonces, nosotros partimos de un punto de equilibrio como en el A. En el punto A, aumenta el precio del petróleo, eso va a hacer que aumenten nuestras exportaciones, y eso va a hacer que aumente la oferta de dólares, porque va a haber una entrada de dólares, se van a liquidar más dólares, entonces va a haber una mayor oferta de dólares en el país. Eso va a provocar el desplazamiento de la oferta hacia la derecha, ¿no? Tiene la misma pendiente, porque la pendiente no cambia para nada, pero tiene un desplazamiento hacia la derecha, haciendo que al mismo tipo de cambio ahora se oferte haya una mayor oferta de dólares, que es lo que marca entre A y B. En este punto, entre la diferencia entre A y B, lo que se produce es un exceso de oferta, ¿no? Para este tipo de cambio hay un exceso de oferta, se está ofertando más dólares de los que se demandan. Si tenemos un régimen de tipo de cambio flexible y libre, lo que va a hacer el mercado es presionar cada vez que hay un exceso de oferta, sea el mercado que sea, lo que va a intentar el mercado es licuar ese exceso de oferta y de la única manera es que el tipo de cambio baje, bajando el tipo de cambio, para alcanzar el punto de equilibrio en C, con una cantidad de dólares mayores en el mercado y con un tipo de cambio menor. Es muy probable que al bajar el tipo de cambio, ahora el precio del dólar es más barato, y como el precio del dólar es más barato, es muy probable que aumenten las importaciones, las compras en el extranjero, porque ahora comprar dólares para importar es más barato. Por lo tanto, lo que pase en la balanza de pagos va a depender mucho de cuánto aumentó, cuánto se trasladó la oferta y cuánto bajó el tipo de cambio. En general, cuando tenemos tipo de cambio flexible, la balanza comercial se equilibra sola. Va a aumentar las exportaciones por este aumento del precio del petróleo que se dio al principio, pero luego va a ajustar por tipo de cambio, por la bajada del tipo de cambio, se va a ajustar con un aumento de las importaciones, haciendo que la balanza comercial se acomode sola y haciendo eso también que la balanza de pagos se acomode, que después vamos a ver un poquito más cómo se tiene que ajustar, porque la balanza de pagos, si recuerdan algo de lo que vieron en teoría, siempre tiene que dar cero. Entonces, por algo siempre se tiene que ir ajustando. Cuando el tipo de cambio es flexible, como en este caso, se ajusta mediante tipo de cambio. Se van modificando los tipos de cambio hasta que se equilibra nuevamente la balanza comercial. Acá tenemos eso, con tipo de cambio flexible, la balanza de pagos se equilibra sola a través de las variaciones en el tipo de cambio. Después, cuando nos metamos más en balanza de pagos, vamos a ver que no siempre es así. El punto 6 dice, ¿qué sucedería en el caso de que rigiera un tipo de cambio fijo? Que no fuese un tipo de cambio flexible.
o libre como vimos antes? Bueno, nosotros partimos de un equilibrio en el punto A, con un tipo de cambio es cero, con una cantidad de dólares cero. Aumenta el precio del petróleo, eso va a iniciar un aumento de las exportaciones, y el aumento de las exportaciones va a llevar a un aumento de la oferta, entrada de dólares, ¿no? Por la venta fuera del petróleo entran dólares. Entonces me voy a mover al punto B, donde se produce un exceso de oferta, y tenemos un desequilibrio acá. Y vamos a tener un desequilibrio en la balanza, tenemos un desequilibrio en el mercado de divisas, y va a provocar también un desequilibrio en la balanza de pagos, porque ahora solamente aumentaron las exportaciones. Como no bajó el tipo de cambio, no aumentaron las importaciones, y por lo tanto, para equilibrar la balanza de pagos, ¿no? Entonces, en general, cuando pasan este tipo de cosas, que no se puede ajustar por tipo de cambio, va a variar las reservas. Son las reservas internacionales las que salen a ajustar la balanza de pagos. En caso de que haya superávit en la balanza de pagos, en la balanza comercial, aumentan las reservas. Y si hay un déficit en la balanza de pagos, vía balanza comercial, vamos a tener una disminución en las reservas. O sea que cuando nosotros tenemos tipo de cambio flexible, la balanza de pagos se va a ajustar vía variaciones de tipo de cambio. Después vamos a ver, pero la balanza de pagos está todo en dólares. Es como ahí se registran todas las transacciones entre los argentinos y el resto del mundo, todas las transacciones registradas ahí están en dólares. Por eso, una de las variables que ajusta es el tipo de cambio. Pero cuando hay tipo de cambio fijo o no tan flexible, puede ser que no esté tan fijo, pero que no lo dejen bajar tanto, subir o moverse tanto como lo requiere el mercado, para que no esté tanto movimiento, la que tiene que salir a ajustar, y cómo se tiene que ajustar con bajar o disminuir la cantidad de dólares, es con las reservas internacionales. Esa es la que termina ajustando la balanza de pagos. Después, cuando veamos los ejercicios de balanza de pago, van a ver cómo ahí los vamos a ir viendo a todas estas cosas. El ejercicio 3 nos da también dadas las estimaciones de las funciones de oferta y demanda de divisas de un país, tenemos las dos funciones, la de oferta y la de demanda, siendo la variable el tipo de cambio, y se pide determinar el tipo de cambio de equilibrio analítica y gráficamente. Esto es analítico, lo único que tenemos que hacer es igualar, oferta igual a demanda, y despejar el tipo de cambio. En este caso nos da un tipo de cambio de equilibrio de 12, con una cantidad de divisas o de dólares de equilibrio de 1.700. Para graficarla es exactamente siempre lo mismo. Hacemos los dos extremos. Cuando el tipo de cambio es igual a 0, las cantidades demandadas, ofrecidas de divisas son 500, desde este punto de acá. Y cuando las cantidades ofrecidas son 0, tenemos que pasar menos 100 para el otro lado, y después 500 dividido menos 100, que nos va a dar menos 5 a este punto de acá. Y de ahí trazamos una línea recta con pendiente positiva para graficar la oferta de divisas. Lo mismo hacemos con la demanda. Tipo de cambio igual a 0 nos va a dar que se demanda 3.500 cantidades de dólares, y después pasamos a las cantidades demandadas iguales a 0, pasamos el 150 para el otro lado, y hacemos 3.500 dividido 150, y nos va a dar el otro punto, que es 23,3. Una vez que tenemos los dos puntos, los unimos y hacemos la demanda de divisas. En el punto donde ambas se cruzan, tenemos el equilibrio con un tipo de cambio igual a 12, y de 1.500 que nos sacamos o lo obtuvimos analíticamente. El punto B dice, si la demanda de divisas aumentara A, y nos da, que es esta, ¿no? La demanda de divisas 2, donde, fíjense que tiene la misma pendiente, pero la ordenada al origen ahora es de 4.250 y antes era de 3.500. Eso es lo que cambió en la demanda.
determina el nuevo cambio que prevalecería si el régimen cambiario fuera de flotación limpia. Flotación limpia o flexible, ¿no? Sin intervención. Bueno, entonces volvemos a sacar, analíticamente el equilibrio, oferta que era la anterior con la demanda esta nueva, despejamos el tipo de cambio, y ahora nos da que el tipo de cambio de equilibrio, 2, es 15 con unas cantidades de 2000. ¿Cómo lo graficamos esto? Bueno, tenemos que graficar la demanda, 2, que cambió. Ahora cuando el tipo de cambio sucede esto, va a suceder un traslado hacia arriba. Cuando el tipo de cambio es 0, la cantidad demandada va a ser 4220, que es este punto. Y cuando las cantidades demandadas son 0, tenemos que pasar el 150 para el otro lado y luego dividiendo. Sería 4250 dividido 150. Y nos va a dar el otro punto de 28,3. Trazamos y dibujamos la demanda 2 que nos dice acá. Y acá tenemos el nuevo punto de equilibrio en C, con un tipo de cambio igual a 15 y cantidades demandadas igual a 2000, como dice acá, siendo una flotación totalmente limpia. Esto primero vamos a tener en el punto B un exceso de demanda, porque vamos a este tipo de cambio de 12, vamos a ofertar esta cantidad de 1700, pero vamos a demandar una cantidad mayor. Eso va a presionar en el mercado, cuando hay un exceso de demanda, se está demandando mucho más a que el precio aumente. En este caso el precio es el tipo de cambio, por lo tanto esto va a aumentar hasta encontrar el nuevo punto de equilibrio, siempre y cuando tengamos una flotación totalmente limpia, sin intervención del Estado. El punto C dice, determine el tipo de cambio que prevalecería siendo la oferta de divisas esta, la tenemos acá, nuestra oferta, esta, y la demanda, la segunda, esta, ¿no? Y la segunda de demanda, bajo un régimen de flotación sucia, con una cota inferior para el tipo de cambio de 10 y una cota superior de 14. Bueno, como a veces hay tipos de cambios que son fijos, un tipo de cambio establecido, también hay cotas, ¿no? Esas cotas que son líneas de flotación. Por ejemplo, acá tenemos la oferta que teníamos al principio y la segunda demanda, con el equilibrio que obtuvimos con la demanda 2, con la demanda más grande, en 15 y en 2000. Entonces dice, ¿qué pasa si el gobierno no es que establece un tipo de cambio fijo determinado, sino que va a poner una banda de flotación? Entonces, pone una cota superior igual a 14 y una cota superior igual a 10. Esto lo que quiere decir es que el tipo de cambio debería prevalecer dentro de esta franja, ¿no? Entre 14 y 10. Cuando el tipo de cambio lo tenemos por encima, en este caso es 15, acá el que va a prevalecer es el más cercano al tipo de cambio de flotación limpia. El más cercano es 14. Entonces lo más probable es que prevalezca este tipo de cambio, que estemos en la banda superior. ¿Qué pasa a este tipo de cambio? A este tipo de cambio, si uno reemplaza 14 en las funciones de oferta y de demanda que teníamos, nos va a dar que a 14, con un tipo de cambio de 14, la cantidad ofrecida es 1400 y las cantidades demandadas son 2150. Y lo que va a provocar es que tengamos un exceso de demanda. Hay un exceso, se está demandando más divisas de las que el mercado está pudiendo ofrecer a ese tipo de cambio. Si lo dejaríamos solo al mercado, aumentaría el precio, ¿no? Y encontraría el equilibrio en 15. Pero el Estado, que pone estas líneas de flotación, dice, no, tiene que quedar ahí en 14. No puede aumentar en más de esa banda de flotación. O sea, no podría aumentar más de 14. Entonces, bueno, lo que hay que ver ahí es cómo se soluciona este exceso de demanda. O sea, porque estamos en un desequilibrio donde hay gente que quiere comprar dólares, está demandando dólares y no hay. Entonces, una de las opciones que siempre se recurre en estos casos, como es el Estado el que está poniendo esta restricción, lo que sale es el Banco Central a vender dólares para tratar
de cubrir ese exceso de demanda de dólares. Si no, aparece el mercado negro, ¿no? Donde hay una aparición, cuando hay exceso de demanda, en general aparecen los mercados estos negros vendiendo dólares, bueno, obviamente que a un precio también muy superior, y en general es muy superior al del equilibrio. Supónganse acá que pueden llegar a vender dólares superiores a 15. Entonces, en general, para cubrir ese exceso de demanda, sale el mercado central a vender dólares, a vender a ese exceso de demanda, para satisfacer ese exceso de demanda que hay. Cuando pasa eso, la oferta se traslada hacia la derecha, se produce un desplazamiento hacia la derecha, hacia este punto, para satisfacer toda la demanda, el exceso de demanda. Aumenta la oferta y se elimina el exceso de demanda y prevalece el tipo de cambio que el Estado quería. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me frenan, ¿eh? No dejen que siga. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Y cómo sería analíticamente eso? ¿Cómo analíticamente? Para la parte del tipo de cambio 14. ¿Tendremos que reemplazar el 14 en la ecuación? ¿Para sacar estos números de acá? Claro. Sí, estos se reemplazan en la ecuación que... A ver si salgo de acá. Voy a descartar. En esta. O sea, en esta, 14 por 100 más 500 te tiene que dar el 1400, y en la demanda 2 la tenés que reemplazar, que es esta. Ahí es 14 por 150, y después 4250 menos eso. Y te tiene que dar el 2150. Buenísimo, profe. Gracias. Siempre las reemplazan los tipos de cambio, para saber, para obtener estos, porque por ahí les pueden preguntar, acá no está calculado, pero ¿cuánto es el exceso de demanda? Calcular el exceso de demanda. Bueno, entonces ahí tendrían que hacer 2150 menos 1400. O sea, hay un exceso de demanda de 750, supónganse que sea millones de dólares. Pero siempre este exceso de demanda se tiene que calcular. ¿Cómo lo calculan? Reemplazan el tipo de cambio que esté. Supónganse que quieren saber cuál es el exceso de demanda en un tipo de cambio igual a 10. Bueno, reemplazan acá en la oferta este punto de acá y le ponen 10. Y reemplazan en la demanda en este punto de acá poniéndole 10, y les va a dar un exceso de demanda. Obviamente, cuanto menor es el precio, mayor va a ser el exceso de demanda. Pero siempre lo reemplazan en las funciones. El ejercicio 4, a ver si lo hacemos así, por ahí se va entendiendo más, es, nos da una oferta también y una demanda, ¿no? Analíticamente tenemos la oferta y la demanda, y tenemos la igualación. Cuando igualamos, obtenemos los precios y cantidades de equilibrio. 317.000. Nuevamente, no es que tiene que estar tan precisa la gráfica, pero sí es importante que al menos le den los extremos y la grafiquen con los extremos. Y partamos del punto de equilibrio. Y ahora, una vez que tenemos el punto de equilibrio, nos dice calcule el tipo de cambio que se determinará en régimen de tipo de cambio libre. Bueno, este es. Calcule el exceso de oferta o demanda que existiría si el gobierno fijara el tipo de cambio en 2.60. O sea, 2.60 es un precio, está por debajo del tipo de cambio. Un precio menor va a hacer que la demanda aumente. O sea, siempre te va a provocar un exceso de demanda. Agarran el 260 y lo reemplazan en las cantidades ofrecidas. 260 por 40 más 5.000 nos va a dar el 15.400. Y 260 por 10, después 20.000 menos eso, nos va a dar los 17.400. La diferencia nos va a dar este exceso de demanda de 2.000 millones de dólares. Nuevamente, cada vez que hay un exceso de demanda, analice las diferentes medidas alternativas que el gobierno podría adoptar
para hacerle frente a esta situación. Cuando hay un exceso de demanda de dólares, como vimos la otra vez, una de las más fáciles, obviamente, es salir a vender a quien quiere, a ofertar esos dólares vendiendo al Banco Central, que es la que vimos en el ejercicio anterior. La otra es dejar directamente que el mercado racione solo, o sea, que ese exceso de demanda de algún lado vaya a comprar los dólares, como decíamos antes también, que se generan esos mercados negros, vendiendo dólares por encima, un precio muy superior que muchas veces supera al equilibrio, en este caso 300. También puede establecer algún tipo de prioridad, de acuerdo al uso, por ejemplo, que tengan prioridad en acceder a dólares o comprar dólares la gente que importa para determinados insumos o requerimientos de insumos, materias primas que son imprescindibles para producir los bienes que tiene que vender acá. Entonces esa gente que lo usa para importar puede tener prioridad, por ejemplo, por encima del que lo compra el dólar por una cuestión de ahorro. Y después puede establecer tipos de cambios múltiples según la finalidad de uso. O sea, en general puede poner distintos tipos de cambio, aumentar un poquito más o cobrarle un impuesto un poquito más al que quiere importar, por ejemplo, o menos al que quiere exportar, o también un poco más al que quiere exportar a través de las retenciones. Se da todo un juego cuando hay gente que quiere comprar y no están esos dólares. En general, son dos las opciones. Una es el mercado negro, que se quede ese exceso de demanda y que el que quiera comprar, si quiere, que lo compre, y si no llegó a poder comprar, que lo compre en el mercado negro. Y la otra es, obviamente, que es el mercado, salir a vender. Esto obviamente implica una caída de reservas, porque que el banco salga a vender sus dólares, entrega dólares a cambio de pesos, por lo tanto esa salida de dólares implica una disminución de reservas del banco, no es que es tan fácil salir a vender esos dólares, hasta satisfacer esa demanda. Muchas veces se ha visto acá, en este último tiempo, cuando la gente demanda dólares, entonces para que el tipo de cambio no aumente tanto, no se genere ese exceso tan grande de demanda que presione al tipo de cambio a subir y que el blue muchas veces o el negro se vaya mucho más alto, el Banco Central sale a vender sus dólares y trata de satisfacer esa demanda, ese exceso de demanda a través de las reservas. Y provocaría un desplazamiento de la oferta hacia la derecha hasta, bueno, si sale a vender hasta acá, eliminaría todo el exceso que hay de demanda. También puede vender un poco menos, no es que tengan que salir sí o sí a satisfacer toda la demanda, ¿no? Ahí volveríamos a un punto nuevamente de equilibrio con un tipo de cambio de 260. Pero bueno, no es tan fácil salir todo el tiempo a vender dólares con caídas de reservas, ¿no? El punto D dice, explique las razones que podrían provocar un aumento de la oferta de divisas a 4.500 más 40 por el tipo de cambio. O sea, nosotros teníamos una oferta como esta, con un tipo de cambio, esta era la oferta original que tenemos acá, que es esta, con un tipo de cambio de equilibrio de 300 y 7.000 de las cantidades. Ahora, tenemos una oferta que tiene obviamente una misma pendiente, o sea que si hay un traslado, va a haber un traslado, pero con la misma pendiente, paralelo, y ahora la ordenada del origen es de 4.500. Entonces tenemos que hacer, bueno, dos cosas. Uno, analíticamente, lograr el nuevo punto de equilibrio, y lo otro, la gráfica. Para lograr analíticamente el nuevo punto de equilibrio, igualamos la nueva oferta que nos dan con la demanda anterior, con esta, y obtenemos que el nuevo tipo de cambio de equilibrio ahora es de 3.10, va a ser un tipo de cambio de equilibrio mayor, 3.10 con unas cantidades de 16.900. Para graficarla a esta tenemos que hacer tipo de cambio igual a 0, entonces ahí va a ser 4.500 las cantidades ofrecidas. Este punto antes era 5.000. Este punto de acá es 5.000. Y ahora es 4.500, o sea que
que tendrá que ser un punto por acá. Y luego tenemos que hacer las cantidades ofrecidas iguales a 0 y sacar el otro punto que nos va a dar seguramente uno negativo por ahí en 112,2. Trazamos la nueva oferta y podemos poner, en un principio, nos vamos a ir a un punto como B. Con un tipo de cambio de 300 tenemos un exceso de demanda. Se va a demandar 17.000 y se van a ofrecer a este precio 16.500. Ese exceso de demanda va a hacer que presione sobre el precio. Si tenemos un tipo de cambio flexible o libre, va a presionar hasta lograr el nuevo punto de equilibrio en un punto como C, con un tipo de cambio igual de 310 y las cantidades ofrecidas y demandadas de 16.900. Esto siempre y cuando tengamos un tipo de cambio flexible que deje que el mercado solo vuelva al equilibrio. El funcionamiento que tiene es el mismo de cualquier bien, de mercado de cualquier bien y servicio. El mercado de sillas, es lo mismo. Exceso de demanda, ¿qué hace? Y hay mucha demanda, mucha gente que quiere comprar y poco para ofrecer, va a presionar sobre el precio al alza, a que se levante. Bueno, lo que se va a levantar acá, el precio del dólar, porque estamos comprando y vendiendo dólares en vez de sillas. Pero el razonamiento lo tienen que hacer, no se confundan que es el tipo de cambio, que es la moneda, que esto, y hagan un razonamiento que por ahí se pueden llegar a complejizar más. El razonamiento es el mismo que tiene cualquier tipo de mercado de oferta y demanda. Ese es el punto E. Dice, analice detalladamente los cambios que se producirían en el mercado como consecuencia de la variación de la oferta señalada en el punto anterior y distinga su respuesta en casos de flotación limpia y en casos de tipo de cambio fijo. Bueno, en tipo de cambio flotación limpia, me voy a ir a un punto como C. Y a un tipo, en el caso de, en tipo de cambio libre, exceso de demanda, presiona al tipo de cambio, al precio, hasta llegar al nuevo punto C. Tipo de cambio fijo, supónganse que no me puedo mover de acá, tipo de cambio fijo, bueno, me va a generar este exceso de demanda entre A y B y de vuelta. El exceso de demanda lo puedo solucionar con todo lo que dijimos antes, vender dólares, con un razonamiento según tipo de finalidad, con la aparición del mercado negro, diciendo que los que importan para su fabricación de bienes tienen prioridad. Más, pueden decir que, bueno, que solamente pueden importar, comprar dólares aquellos que, no sé, fabriquen insumos, productos indispensables para la salud. Cosas así. Pero bueno, eso genera mucha burocracia en cuanto a la supervisión de todo eso, ¿no? Porque después empiezan todas las cosas truchas que se quieren traer, no sé, cualquier cosa, comprar cosas afuera y ponen en la factura que traen un resonador y hay otra cosa que compraron, pero ponen resonador porque son los que se pueden. Entonces genera todo ese tipo de cosas que genera toda una burocracia y genera todo un tema de tener que controlar todo eso bastante grande, bastante importante. Por eso es que muchas veces lo que pasa acá es el razonamiento, que se racione solo el mercado, apareciendo el mercado obviamente que existe, y nosotros los argentinos lo sabemos mucho cómo existe el mercado negro, el blue, que uno puede ir a comprar dólares en cualquier cantidad, en arbolito, todo eso, pero obviamente el precio va a ser mucho mayor que uno lo puede comprar con el tipo de cambio que establece el mercado, el Estado, ¿no? Y después sale a vender, si no. Bueno, hasta acá es todo lo que vimos de oferta-demanda y cómo es el mercado de divisas y cómo se mueven la oferta y la demanda, cómo se trasladan y cómo depende cada una del precio que es el tipo de cambio. Ahora, el ejercicio es ya metiéndonos más un poquito en todo lo que es la compra y venta de distintos países utilizando los tipos de cambios. Acá nos dan 3 fechas distintas: octubre de 2001, febrero de 2002 y mayo de 2002. Nos dan la cotización del dólar en pesos uruguayos. O sea, acá lo que tenemos es el peso. Primero
nosotros lo que vamos a tener que sacar es esto, ¿no? Que es el peso sobre el peso uruguayo, que es la cantidad de pesos que yo necesito para comprar un peso uruguayo. Ahora, nuestra divisa es el peso uruguayo, no es el dólar. No estamos hablando del dólar. Estamos hablando del peso uruguayo. ¿Cuánto yo necesito para comprar un peso uruguayo? Ese sería mi tipo de cambio. Es contra Uruguay, el peso argentino contra el peso uruguayo. Y para eso nos dan dos cotizaciones. Nos da la cotización de cuánto sale comprar un dólar, comprar 11 pesos uruguayos sale comprar un dólar. O sea, el peso uruguayo contra el dólar y el peso argentino contra el dólar. Pero lo que nosotros necesitamos saber no es contra el dólar. Todas las monedas, cuando uno las ve, en general el tipo de cambio está con respecto al dólar. Por eso que cuando uno lo quiere hacer contra otra moneda, tenemos que hacer este intercambio que hay atravesando a través del dólar, ¿no? De la moneda dólar. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el precio que nos sale a nosotros comprar un peso uruguayo con pesos argentinos? ¿Estamos de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es dividir en cuánto nos sale a nosotros, o sea, a nosotros nos estaría saliendo un peso, comprar un dólar, y esto nos estaría saliendo a ellos un 11 pesos uruguayos comprar un dólar. Lo dividimos. Para dividir 1, hacemos primero la división de lo que son los números, 1 dividido 11 sería 0,09, y ahora tenemos que hacer la división de estas variables, que es un método matemático, ¿no? Que es esto dividido esto. Para dividir esto lo que tenemos que hacer es cruzado, ¿no? Acá se cruzan peso por dólar y dólar por peso uruguayo. Esto se va, peso uruguayo, dólar con dólar se va, y nos queda peso acá y peso uruguayo abajo. Entonces lo que nos queda de esto es que un peso uruguayo nos sale 0,09 pesos argentinos. Comprar un peso uruguayo, recuerden que este siempre es el precio, el tipo de cambio nos va a decir el precio de lo que queremos comprar, en este caso es el peso uruguayo, en pesos argentinos. Entonces nos va a decir que comprar un peso uruguayo nos sale 0,09 centavos de pesos argentinos. Y lo mismo vamos a hacer en los distintos momentos del tiempo. En febrero del 2002 hacemos los 2 pesos argentinos que salen comprar un dólar, esto con respecto al tipo de cambio uruguayo frente a los dólares, 14, dividimos, 2 dividido 14 nos da 0,14, y dividimos lo que son las variables para que nos quede, este se va con este, y nos queda peso por peso uruguayo. Entonces, un peso uruguayo, ahora, en febrero del 2002, un peso uruguayo sale 0,14 pesos argentinos. Aumentó. Ahora comprar un peso uruguayo nos sale más caro. Y por último, en mayo del 2002, hacemos lo mismo, dividimos los 3 pesos estos que nos salen el dólar y los 16 que le salen a ellos comprar un dólar. 3 dividido 16 nos da 0,18 y dividimos las variables acá, dólares con dólares se nos van, y nos queda peso por peso uruguayo, diciendo que un peso uruguayo ahora nos sale 0,18 pesos argentinos. Fíjense cómo fue aumentando el precio de comprar un peso uruguayo. Eso no es otra cosa que una depreciación. Siempre hay esta diferencia. Depreciación y devaluación es lo mismo. Lo que pasa es que cuando hay en el país hay tipo de cambio flexible, se utiliza depreciación. Y cuando hay algún tipo de intervención por parte del Estado, o sea que hay una explotación sucia, que sería un tipo de cambio fijo, o cualquier tipo que no sea libre o flexible, se le dice devaluación, cuando aumenta el tipo de cambio nominal. ¿Qué quiere decir? Que nos cuesta más comprar un peso uruguayo. Como lo vimos antes, acá lo que sucedió es una devaluación. Se devaluó nuestra moneda con respecto al peso uruguayo. Cada vez nos sale más
comprar un peso uruguayo. En octubre del 2001 nos salía 0,09 centavos y en mayo del 2002 terminamos pagando 0,18 por un peso uruguayo, según una devaluación de nuestra moneda. Y cuando el tipo nominal baja, es apreciación o revaluación si tenemos tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible. Esto es el tipo de cambio, que en general cuando uno dice tipo de cambio siempre lo hace con respecto al dólar, es la cantidad de pesos necesarios para comprar un dólar, que es el precio del dólar. En este caso estamos viendo el tipo de cambio de pesos contra peso uruguayo. O sea que lo que nos está diciendo es la cantidad de pesos necesarios para comprar un peso uruguayo, como lo teníamos arriba, ¿no? 0,09, 0,14 centavos y 0,18 centavos nos sale después comprar un peso uruguayo. Eso es una devaluación. Se devalúa, lo mismo que nos pasa con el dólar, ¿no? Cuando cada vez necesitamos más pesos para comprar un dólar. Eso es una devaluación porque se devalúa el valor de nuestra moneda. El punto B del ejercicio dice: compara los costos del servicio de hotelería, costos de una habitación simple, de Uruguay y de Buenos Aires, en los 3 momentos del tiempo, y extraer las conclusiones. Saber el tipo de cambio que sacamos recién, pesos con respecto al dólar uruguayo, nos va a permitir saber qué habitación es más cara. Fíjense que acá tenemos que el precio de la habitación en Uruguay, en pesos uruguayos, obvio, es de 300 pesos uruguayos, en octubre del 2001. Y el precio, obviamente que tienen que ser lo que están comparando, habitaciones totalmente lo más similar posible, ¿no? Con un hotel también lo más similar posible. Y el precio de la habitación en Buenos Aires es de 30 pesos. Bueno, ¿cuál es más barata de las dos? O sea, acá tenemos que ver cuánto tenemos que gastar en una misma moneda, ¿no? Porque si estamos con 2 monedas distintas, es un poco complicado la comparación. Lo que nos pide saber es, ¿cuál es más barato? ¿La habitación en Uruguay o la habitación en Argentina? Bueno, para eso utilizamos un tipo de cambio. Nosotros supimos que en octubre del 2001, un peso uruguayo nos salía 0,09 pesos argentinos. Un peso uruguayo. Si tuviéramos que comprar 300 pesos uruguayos, ¿cuántos pesos argentinos necesitamos? Y es una regla de 3 simples. 300 por 0,09 dividido 1 nos da que necesitamos 27 pesos para comprar 300 pesos uruguayos. O sea que yo necesito 27 pesos para pagar la habitación en Uruguay. Entonces, al tipo de cambio del momento de octubre del 2001, los 300 pesos uruguayos equivalen a 27 pesos argentinos. Es más barato la habitación en Uruguay. 27 contra 30. ¿Sí? Esta es la manera que tenemos de comparar, unificar las monedas, ¿no? En febrero del 2002, en Uruguay sale 300 pesos uruguayos y Argentina 33. Bueno, pero ahí cambia el tipo de cambio también. Porque en febrero del 2002 el tipo de cambio era un peso uruguayo, lo compraba con 0,14 centavos de pesos argentinos. Bueno, ¿cuánto necesito para comprar 300 pesos uruguayos? Y ahora necesito 42 pesos porque se devaluó mi moneda. Voy a necesitar más plata ahora para comprar estos mismos 300 pesos uruguayos. Voy a necesitar 42. Por lo tanto, ahora, a los 300 pesos uruguayos los pago con los 42 pesos argentinos. Y acá en Argentina me sale 33. O sea, ahora es más barata la habitación en Argentina. Me sale más caro ahora Uruguay. ¿Por qué? Porque al devaluarse mi moneda, voy a necesitar más de mi moneda, es más caro, pierdo poder adquisitivo. O sea, es más caro ahora comprar un peso uruguayo. Entonces, si necesito 300, me va a salir mucho más. Y en mayo del 2002, acá aumentaron las dos habitaciones tanto en Argentina como también aumentó en Uruguay, y también aumentó el tipo de cambio. ¿No? Ahora un peso uruguayo me sale 0,18, por lo tanto comprar los 330 pesos uruguayos me sale
sale 59,4 pesos argentinos, versus los 39 que me sale la habitación en Argentina, sigue siendo ahora más barata la habitación en Argentina. Eso es como uno tiene que comparar cuando nos dan los precios en distintas monedas. Bien. Después dice, teniendo en cuenta los índices de precios de Uruguay y de Argentina, determinar el tipo de cambio real. Hasta ahora nosotros venimos viendo y revisando siempre el tipo de cambio nominal, que son entre las dos monedas, lo que es el peso, estamos analizando valor monetario nada más, en cuánto equivale una moneda con respecto a la otra. ¿Qué pasa cuando esto es lo que es el poder adquisitivo, cuando queremos ver, bueno, con estas monedas que estamos analizando en los tipos de cambio nominales, ¿qué podemos comprar? ¿Cuánto podemos comprar? Se empieza a medir el poder adquisitivo ahí. Entonces ahí ya empezamos a hablar de términos reales. Los tipos de cambio deben corregirse por la tasa de inflación. Un tipo de cambio real, el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal, que es el que recién vimos, el peso sobre pesos uruguayos o el peso sobre pesos argentinos, el precio de la moneda, por el índice de precios extranjero. Este es el índice de precios, por ejemplo, si estamos en el tipo de cambio real con respecto a Estados Unidos, este sería el índice de precios de Estados Unidos, dividido el índice de precios nuestro, el índice de precios nacional. Esto lo que me va a medir es el poder adquisitivo que tiene una moneda en términos de otra. Y va a servir para comparar los precios de las canastas. Recuerden que los índices de precios son canastas de bienes de Argentina con el resto del mundo, el que esté midiendo acá, ¿no? En general, cuando se habla de Argentina versus el resto del mundo, esto es dólar. Nos indica si los productos locales, si los nuestros, si nosotros nos hacemos más baratos o más caros respecto al resto del mundo. Eso es lo que nos va a indicar el tipo de cambio real. Entonces, lo que vamos a hacer acá es obtener el tipo de cambio real. Tenemos los índices de precios de Uruguay y tenemos los índices de precios de Argentina. Y el tipo de cambio nominal que sacamos al principio. En octubre del 2001, febrero y mayo habíamos sacado 0,09 de pesos sobre pesos uruguayos. ¿Cuánto nos salió en peso uruguayo? 0,14 y 0,18, que sacamos en el primero. Entonces, el tipo de cambio real nos va a quedar 0,09 por el índice de precios extranjeros, en este caso es el Uruguay, dividido el índice de precios de Argentina. Y nos va a quedar el tipo de cambio real, obviamente, en este caso igual, porque los dos índices de precios son iguales. Acá tenemos el tipo de cambio nominal por el índice de precios extranjero, en este caso el uruguayo, 100, dividido el argentino. Y ahí nos va a quedar un tipo de cambio de 0,127. Y acá tenemos el tipo de cambio real, el tipo de cambio nominal 0,18 por 110 dividido 130. Y nos dice el tipo de cambio real de 0,15. Fíjense que el tipo de cambio real también fue creciendo, fue aumentando. El 0,09 no tuvo el mismo incremento que el tipo de cambio nominal, porque acá empiezan a jugar los precios extranjeros y los precios nuestros, de Argentina. Entonces, hay una devaluación también del tipo de cambio real, se dice devaluación también, o depreciación, pero es como que está atenuada. ¿Atenuada por qué? Por el aumento de precios. Fíjense que nosotros tuvimos aumentos de precios mayores que los uruguayos. Cuando aumenta el tipo de cambio real, un incremento en el tipo de cambio real implica que los productos locales se hacen más baratos con respecto al resto del mundo. Nos volveríamos una especie de más competitivos. Nos volveríamos más competitivos porque aumentarían nuestras exportaciones y bajarían nuestras importaciones. Es como que diríamos que aumenta el poder adquisitivo de la moneda uruguaya, en este caso, en el mercado local, en el mercado nuestro. O al revés, pierde poder adquisitivo
nuestra moneda en el mercado uruguayo, en este caso. Cuando baja el tipo de cambio, el tipo de cambio real es lo contrario. Los productos locales se hacen más caros con respecto a lo del resto del mundo. Por lo tanto, tendríamos como una especie de pérdida de competitividad, porque si somos más caros, es muy probable que bajen las exportaciones. Somos caros, entonces vendemos menos. Y si nosotros somos caros, porque el resto del mundo es barato. Si el resto del mundo es barato, aumentan las importaciones. Entonces, disminuye el poder adquisitivo del resto del mundo en Argentina. En este caso, podría ser del peso uruguayo en Argentina, en nuestro mercado local. O, siempre se puede ver al revés, aumenta el poder adquisitivo nuestro en el resto del mundo. Eso es la lectura del tipo de cambio real. Nosotros teníamos acá, fíjense, acá vamos a hacer un ejercicio para que se vea bien el tema de cómo son las variaciones en los precios, cómo modifican las variaciones en los precios, sin tener en cuenta tanto el tipo de cambio nominal. Nosotros teníamos un tipo de cambio nominal al principio de 0,09 y teníamos un índice de precios de 100 y 100, extranjero, siempre arriba va el extranjero, y el nacional, que es la parte relativa de precios, ¿no? De cómo están los precios de otro lado con respecto a acá. Y entonces el tipo de cambio real sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque esto se resta y sigue siendo lo mismo. Fíjense qué pasa ahora si el tipo de cambio nominal es lo mismo, pero los precios, en este caso, supongamos en Uruguay es lo mismo, pero acá los precios aumentan un poco. Entonces, ¿qué pasó? Acá los precios argentinos aumentaron. Entonces, ¿qué pasó con el tipo de cambio real? Bajó. ¿Qué decíamos? Que cuando baja, antes era 0,09 y ahora es 0,08. Cuando baja el tipo de cambio real, decimos que los locales se hacen más caros. ¿Por qué? Porque tenemos un índice de precio mayor. ¿Lo ven? Antes era 100, ahora es 110. Por eso es. Entonces, los productos locales se hacen más caros con respecto al resto del mundo. Disminuye el poder adquisitivo de la moneda uruguaya en el mercado local. ¿Por qué? Porque nuestros precios también aumentaron. Cuando cambian al tipo de cambio, con los pesos, ahora pueden comprar menos porque nuestros precios aumentaron. Al disminuir el tipo de cambio, los productos locales son más caros. Disminuye el poder adquisitivo de la moneda uruguaya en Argentina. En general, suelen aumentar las exportaciones, disminuir las exportaciones y aumentar los imports. ¿Qué pasa lo contrario? Fíjense acá, si mantenemos el tipo de cambio nominal en 0,09, pero los precios en Uruguay aumentaron mucho más que los precios en Argentina. Los precios en Argentina aumentaron a 110, pero en Uruguay los precios extranjeros aumentaron mucho más. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? Aumentó el tipo de cambio nominal, real, perdón. El tipo de cambio real ahora aumentó. ¿Qué nos decía cuando el tipo de cambio real aumenta? Que los productos locales son más baratos. Con respecto, en este caso de Uruguay, son más baratos porque acá aumentó más. En Uruguay aumentaron más que en Argentina. Entonces, aumenta el poder adquisitivo de la moneda uruguaya en Argentina. Porque aumentaron menos los precios acá que en Uruguay. Entonces, le es más rentable, le aumenta el poder adquisitivo. En general, aumentan las exportaciones y bajan las importaciones. ¿Sí? Acá manteniendo el tipo de cambio nominal, por ahí se ve más el juego que hay con el tema de los precios. Que es lo más importante en el tipo de cambio real. Bueno, y esto lo que nos dice es comparar un poco esto que estábamos mirando recién. Yo esto lo hice más que nada el ejercicio para que se vea bien lo que es variación de tipo de cambio nominal, que fue lo que vimos antes, y cuando varía el tipo de cambio real, cuando varía el tipo de cambio nominal también tenés que analizar las dos variables, tipo de cambio nominal y variación de precio. En cambio acá dejamos fijo un tipo de cambio nominal para solamente analizar qué pasa cuando varían los precios de un país y del otro. Acá solamente lo que nos pide es las variaciones, la tasa de crecimiento en tipo de cambio nominal y la tasa de crecimiento en tipo de cambio real. Acá tienen el tipo de cambio nominal que nosotros sacamos en las tres fechas, en 0,09, 0,14 y 0,18, y el tipo de cambio real 0,09, 0,2 y 0,15. Para sacar la variación, cuánto fue lo que aumentó, es siempre valor final sobre valor inicial
menos 1, o así, valor final menos valor inicial dividido valor inicial por 100. Y acá nos dice que hubo una devaluación del 55,5% de la moneda. De la moneda del peso argentino sobre el peso uruguayo. Si lo comparamos en la parte real, el tipo de cambio real tuvo una devaluación también, pero del 41%, que esto fue atenuado por la variación de precios. Y lo mismo pueden hacer entre mayo del 2002 y febrero del 2002. Acá también hubo una devaluación nominal del 28,5%, y después la devaluación real termina siendo menor por la variación de precios que hay entre Uruguay y Argentina. Bueno, acá tenemos lo mismo, el tipo de cambio real, lo que sacamos antes, ¿no? Opa. Fíjense, acá tenemos 0,09, el tipo de cambio nominal, y tenemos 100 y 100 los precios. Acá, supónganse que aumenta el tipo de cambio nominal, un 10%, hay una devaluación del 10%, aumentó el 10%, de tipo de cambio nominal, o sea que nos sale más caro ahora comprar un peso uruguayo, y a la vez, los precios argentinos, o sea, la inflación, también hubo un 10%. Los precios argentinos también aumentaron un 10%. Por lo tanto, el tipo de cambio real, el poder adquisitivo del peso uruguayo terminó licuándose, o sea, termina siendo lo mismo que antes. ¿Se dan cuenta? Porque por un lado gana por la devaluación del tipo de cambio nominal, que ahora es más rentable el peso uruguayo, nos sale más caro a nosotros comprar un peso argentino, a ellos les sale más barato comprar un peso argentino, pero los precios aumentaron. Entonces, cuando vienen a gastarlos acá, terminan estando lo mismo el tipo de cambio que antes, porque los precios son más caros. Entonces, se licúa esta devaluación por tipo de cambio con la variación en los precios. Esto lo hice yo a propósito para que vean cómo se pueden también manipular con el tema de los precios y la relación que hay entre los precios y el tipo de cambio para mantener un tipo de cambio real lo más estable posible. Bueno, acá es un resumen de lo que vimos recién. Cuando aumenta el tipo de cambio real, hay una depreciación real del peso o una devaluación. Aumenta el poder adquisitivo de la moneda extranjera en Argentina. Eso es porque los productos locales se hacen más baratos con respecto al resto del mundo, entonces la plata extranjera rinde más. Y somos más competitivos, por lo tanto, al ser más baratos, somos más competitivos, aumentan las exportaciones y bajan las importaciones. Cuando baja el tipo de cambio real, hay una apreciación real del peso, disminuye el poder adquisitivo de cualquier moneda extranjera en Argentina. Al disminuir el poder adquisitivo de cualquier moneda extranjera, es porque los productos locales se hacen más caros, y de esa manera somos menos competitivos frente al resto del mundo y suelen bajar las exportaciones y aumentar las importaciones. Esa es la lectura y el resumen del tipo de cambio real. Bueno, el ejercicio 6 también se mete con tipo de cambio acá, y acá nos metemos, vieron que al principio nosotros vimos que hay distintos tipos de cambio. No es lo mismo el tipo de cambio con el que yo voy a comprar para ahorrar, el tipo de cambio del que exporta soja. ¿Vieron que había un tipo de cambio dólar soja? Bueno, está dólar soja, dólar maíz, no sé, creo que había uno llamado dólar carne, a la carne también tiene un tipo de cambio distinto por el impuesto que le cobran cuando lo dejan exportar. Ahora creo que estaban cerradas las exportaciones o tienen un cupo. Entonces, esos son los distintos tipos de cambio que puede haber cuando hablamos de exportadores y de importadores y hay impuestos en el medio. El impuesto a los exportadores se llama retención, y el impuesto que se le cobra a los que importan, a los que compran afuera, se llama arancel. Entonces, en el ejercicio nos da un tipo de cambio nominal,
de 80, esto es con respecto al dólar, si no nos dice nada siempre es con respecto al dólar, y este es de 100. El IPI es el índice de precios implícitos, el que deflacta al PBI, el que seguramente han visto en el trabajo práctico 1. Acá tenemos un IPI de 100 en 2017 y de 140 en 2018. Y tenemos aranceles, que son el impuesto que se le cobra a las importaciones. Se le está cobrando un 20% por importar en 2017 y un 16% en 2018. Y tenemos las retenciones. Las retenciones son el impuesto que se cobra por exportar, por vender afuera. Siempre están muy famosas las retenciones a la soja y todo eso, ¿no? La 125 y todo eso, que para el aumento de retenciones. 50% en 2017 y 40% en 2018. Entonces lo que vamos a ver acá es, lo que vamos a sacar son los distintos tipos de cambio. ¿Cómo se llaman en realidad estos distintos tipos de cambio? Son sencillos, lo único que tienen es mucha vuelta en qué le restás y qué le sumás a uno. Nada más, pero no son complicados. Nos pide que saquemos el tipo de cambio nominal básico. Tipo de cambio nominal básico, es el que nos da 80, 100. Es el que tenemos acá. Ese es el tipo de cambio nominal básico, no tiene nada. Y después, el tipo de cambio nominal efectivo. Cuando hablan de efectivo, es el tipo de cambio nominal este que está acá, y cuando se habla de efectivo, se está hablando de que le tenemos que sacar las retenciones o los aranceles. Entonces, vamos a tener dos tipos de cambio. Uno para los que exportan y otro para los que importan efectivo. ¿Por qué? Porque a los exportadores es el tipo de cambio nominal, que sería este, pero se le tiene que restar el impuesto que se le cobra. Entonces es el tipo de cambio nominal por el tax, por el impuesto. Sacando factor común, tipo de cambio nominal, nos queda 1 menos el impuesto. Entonces, ¿cuál va a ser realmente el tipo de cambio nominal que le queda a los exportadores? Es el 80 y se le tiene que sacar el 50%. Esto lo pueden sacar como quieran, es 1 menos 0,5, que es el 50%. Realmente, como le cobran el 50% de impuestos, el tipo de cambio nominal que le queda al exportador es de 40 pesos. Menos le queda. El resto es impuestos. O sea que en vez de vender a 80, ellos venden 80, ¿no? Pero de esos 80, 40 se lo quedan ellos después para liquidar y 40 se paga al Estado. O sea que el tipo de cambio exportador termina siendo de 40 pesos. Porque el resto es un impuesto. En el 2018 se saca de la misma manera, tipo de cambio nominal de 2017 y se le aplica el impuesto, que en este caso es del 40%. Si le aplicamos el 40%, de 100, 40 va a ir a pagar impuestos y 60 pesos es el tipo de cambio que le va a quedar a los exportadores. No van a exportar a este precio de 100, sino que van a exportar a este precio, porque el resto pagan impuestos. Lo mismo le pasa a los importadores. A los importadores se le tiene que sumar, o sea, les sale más caro importar. ¿Por qué? Porque es el tipo de cambio nominal más el impuesto. Si alguno de ustedes ha comprado a través de Amazon, o de Alibaba, o de Tienda Mía, o de alguna de esas páginas que se puede comprar afuera y que tienen que pasar por aduana, por AFIP, y antes de que te llegue se tienen que pagar los impuestos. Uno de los impuestos que se paga son los aranceles, por comprar de bienes afuera. Entonces el tipo de cambio no te termina saliendo si ahí te dice que te sale $2, te va a terminar saliendo eso más el impuesto. Y eso es lo que se calcula acá. Entonces tenemos que el tipo de cambio efectivo para un importador son los 80 pesos más el 20% que es de impuestos. O sea que termina pagando al dólar 96 pesos. $1, 96 pesos. No termina pagando 80 pesos, sino que lo termina pagando 96 pesos porque tenés el impuesto en el medio. Y en el 2018, al tipo de cambio de 100, si quiero comprar algo fuera, yo no voy a pagar $100 pesos $1, sino que lo voy a pagar 116 porque tengo 16% de impuestos. Le tengo que sumar el 16%. Y ese es el tipo de cambio nominal para importar. El que tengo que tomar en cuenta
para importar. Es el tipo de cambio que me figura cuánto me va a salir a mí $1, y después le tengo que sumar a eso el impuesto que me van a cobrar. Y ese es realmente el tipo de cambio importador. Bien. Y ahora lo que nos pide es lo mismo que esto, pero con tipo de cambio real. Hasta ahora hicimos tipo de cambio nominal, básico y efectivo. Y ahora nos va a pedir el tipo de cambio real, básico y efectivo. Entonces acá tenemos. Esto yo puse lo que teníamos recién, los dos resultados recién. El tipo de cambio real básico, real, pero básico, lo único que se tiene que hacer es el tipo de cambio nominal dividido el índice de precios. Tipo de cambio nominal dividido 100, que es el IPI, y nos da 80%. Y después tenemos el tipo de cambio real, pero en 2018, que es tipo de cambio nominal dividido el IPI, 140%, nos da 71,4. Y ahora estos valores de 80 y 71,4 que tenemos acá, nos va a pedir el tipo de cambio real efectivo. O sea, el tipo de cambio real efectivo para Expo y para IVA. Para las exportaciones, recuerden siempre que tienen que agarrar, en este caso agarramos el tipo de cambio nominal efectivo, tipo de cambio nominal efectivo dividido el índice de precios. Tipo de cambio nominal efectivo era 40, que es el que sacamos antes. 40 dividido el IPI, que es 100, nos queda que el tipo de cambio real efectivo es de 40. Lo mismo hacemos para, acá no tenemos que calcularle el impuesto, porque ya se lo calculamos al tipo de cambio nominal. Como ya lo tiene incorporado el tipo de cambio nominal, acá lo usamos ya al tipo de cambio nominal que ya tiene el impuesto. Lo único que hacemos es pasarlo al tipo de cambio real utilizando el IPI. 140 dividido 140 y nos da el tipo de cambio real. Y para las importaciones hacemos lo mismo. Tipo de cambio nominal para importar dividido el IPI. Acá era 96, el tipo de cambio efectivo para importar dividido 100, que es el IPI, nos da un tipo de cambio real para importar de 96. Y en el 2018 eran 116, tipo de cambio nominal efectivo para importar, dividido el IPI, 140, nos da 83. Solamente es un juego de números, pero cuando lo vean tranquilo van a ver que no es tipo de cambio real, siempre es el tipo de cambio nominal sobre el índice de precios, y después al nominal lo único que le están haciendo es aplicarle los impuestos. Si es exportación se le resta, porque se paga el impuesto al Estado, y si es importación se suma porque lo vamos a tener que pagar más caro. Y acá teníamos todo un resumen y las variaciones. Cómo fue la variación con respecto al anterior, al periodo anterior. 60-40, 116-96, 42, con respecto al periodo anterior. Si hubo una mayor devaluación del tipo de cambio, esto fue por impuestos, porque aumentaron los impuestos, porque bajaron los impuestos, y todo eso. No tiene mucho más. Hasta acá es todo lo que es tipo de cambio. Con lo primero que vimos, que fue más lo que es la gráfica de tipo de cambio, todos movimientos en la demanda y en la oferta, y después toda la utilización de los tipos de cambio para distintas monedas, ¿no? Todo lo que vimos con respecto al peso uruguayo, tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. Y después vimos esta parte de lo que es el efectivo, poniendo los impuestos a las exportaciones y a las importaciones. Ahora vamos a empezar a ver la segunda parte. Vamos a empezar a ver esto, seguramente no vamos a terminarla, pero bueno, es algo que ustedes ya lo vienen viendo, ya es distinto porque sería todo lo que es obtener el ingreso de equilibrio que vienen obteniendo desde el práctico 4, creo que es el gasto público, el ingreso que vienen obteniendo, pero ahora, además de todos los datos que tenían antes, ahora van a tener exportaciones e importaciones.
Ya con esto quedan completo la demanda agregada, porque ya tiene consumo, inversión, gasto, impuestos, exportaciones e importaciones. O sea, ya está completa la demanda agregada, ya no se le va a agregar más variables. La forma de cómo se obtiene la demanda agregada para obtener el ingreso de equilibrio, que es lo que nos pide acá, primero nos pide calcular los componentes autónomos de la demanda agregada y después obtener el ingreso de equilibrio de la economía por los métodos conocidos, o sea, por los dos métodos, por el método de demanda agregada igual inversión y por el método de ahorro igual inversión. Y graficar, eso nos pide hasta el punto B, que grafiquemos la situación. Como ya les dije, es lo mismo que venimos viendo en los ejercicios anteriores, en los prácticos anteriores, solamente van a tener estas dos variables nuevas. Las exportaciones que son autónomas, las exportaciones siempre es un valor fijo, no dependen del ingreso, es un valor autónomo acá, pero las importaciones sí tienen un componente autónomo, pero después tienen una propensión marginal a importar, que esto nos va a modificar el multiplicador, que depende del ingreso, o sea, lo que implica y tiene una relación positiva. Que a mayor ingreso, mayor va a ser el nivel de importación que haya en el país. Mayor va a ser, que es algo bastante razonable. Cuanto más crecimiento haya en el país, mayor ingreso haya, mayor va a ser las compras de bienes y servicios en el extranjero. Eso es lo que tenemos que armar. Demanda agregada, consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importación. Armamos el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, y acá armamos el ingreso disponible, con ingreso más transferencias menos impuestos. Y en los impuestos tenemos que volver a poner la fórmula de impuestos, que son los impuestos autónomos, más la alícuota impositiva. De esa manera nos queda armado toda la parte de ingreso disponible. Después tenemos que poner más inversión, más gasto, y ahora los componentes nuevos. Más exportaciones, menos IMPO. Ojo que cuando la pongamos acá, esta queda, como este negativo agarra todas las importaciones, menos, nos va a agarrar este más y lo va a poner en menos. Así que es menos importaciones autónomas, menos propensión marginal a consumir por ingreso. Y estos son los componentes nuevos que se agregaron ahora. El resto ya lo venimos viendo del práctico anterior. Lo que tenemos que hacer acá es exactamente lo mismo que hacemos siempre. Vamos a hacer la distributiva de la propensión marginal a consumir y vamos a separar, por un lado, todo lo que tiene ingreso y por otro lado, todo lo que son componentes autónomos. Ingreso, 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 el resto es componentes autónomos. Acá tenemos todos los componentes autónomos y acá tenemos todo lo que son las variables de ingreso. Esto es lo que nos pedían en la parte A, los componentes autónomos de la demanda agregada, el consumo autónomo, las transferencias que están afectadas por la propensión marginal a consumir, los impuestos afectados por la propensión marginal a consumir, inversión, gasto, exportaciones e importaciones. Armamos esto, sacamos factor común el ingreso, y luego podemos sacar factor común la propensión marginal a consumir, y nos queda acá la demanda agregada. Lo único que nos falta acá es cambiar por los números. En el equilibrio sabemos que la demanda agregada tiene que ser igual al ingreso, por lo tanto, la demanda agregada la reemplazamos por ingreso. Vamos a pasar todo este término para el otro lado. Nos va a quedar menos todo este término. Y vamos a sacar de vuelta factor común ingreso. Así que nos va a quedar, ojo acá, si lo hacen de la manera en que yo lo estoy haciendo, porque este menos de acá te va a afectar este menos y lo va a convertir en más. Menos 1, porque es factor común, saco factor común 1 menos todo esto, más la propensión marginal a importar. Paso todo eso dividiendo para abajo y me queda el multiplicador del comercio exterior, ¿no? Cuando ya tenemos el multiplicador, cuando ya tenemos todas las variables. Fíjense que la propensión marginal a importar queda acá en el multiplicador como una variable positiva en el denominador, lo cual va a hacer que el multiplicador ahora sea más chico. Si uno compara los multiplicadores que venimos viendo, acá cuando no había estado, no sería sector externo,
Este es más grande que cuando se incluye el Estado, por la alícuota impositiva, y este va a ser más grande que cuando incluimos el sector externo. La propensión marginal a importar. Entonces, una vez que tenemos calculado los componentes autónomos, solamente hay que reemplazar por los datos que nos da el ejercicio. 150, 0,6 por 60, menos 0,6 por 300 de los impuestos, más 650 de inversión, más 900 de gasto, más 450 de exportaciones, menos 100 de las importaciones autónomas. De eso está hablando nada más, importaciones autónomas. Todo eso nos da 1906 en componentes autónomos, que no es otra cosa que la ordenada al origen de la demanda agregada. Y luego tenemos que calcular lo que es la pendiente. Para eso tenemos la propensión marginal a consumir, 1 menos la alícuota impositiva, y menos, acá tenemos el 0,2 de la propensión marginal a importar. Calculamos todo eso y nos queda que la demanda agregada es 1906 más 0,22 por I. Cuando la igualamos para sacar al ingreso, para obtener el ingreso de equilibrio, ponemos ingreso acá, despejamos el ingreso, lo pasamos para este lado y lo pasamos dividiendo, y nos queda un multiplicador, yo acá lo separé nada más que para que vean el valor del multiplicador, que es 1,28, por los componentes autónomos, 1906, nos queda un ingreso de equilibrio de 2.403,5. Esto es muy parecido, es muy rutinaria el mecanismo que venimos haciendo antes. Solamente tienen que tener en cuenta que tenemos estos componentes nuevos, que es exportaciones e importaciones. Y ahora lo que tienen que hacer es, por el segundo método, ahora se va a agregar acá importaciones, se agrega, y se agrega más exportaciones. ¿Sí? Ahí tenemos las dos variables nuevas de esta parte. Armamos todo lo que es el componente del ahorro, menos el consumo autónomo, 1 menos C, que sería la propensión marginal a ahorrar. El ingreso, acá el ingreso disponible, más las transferencias, menos impuestos autónomos, menos la alícuota impositiva por el ingreso. Más los impuestos, en esta parte de acá, más las importaciones. Autónomas más la propensión marginal a importar por el ingreso. Y de este lado lo mismo. Son todos componentes autónomos, así que ingreso más gasto más transferencia más extra. De vuelta, lo que hacemos acá en este segundo método es primero despejar, así que vamos a hacer la propensión marginal a ahorrar, la distributiva, con cada uno de los componentes. Acá hay que simplificar nada más un poco. Yo hago la distributiva siempre con esta y esta para poder simplificarlas con estas. Entonces de esa manera simplifico esto con esto y esta con esta. Y ahora, una vez que tenemos todo simplificado, lo que tenemos que hacer es separar siempre lo que tiene componente autónomo de lo que depende del ingreso. Esto depende del ingreso y del ingreso. El resto es componente autónomo. Nos va a quedar todos los componentes autónomos hasta acá, y estos son todos los que tienen ingreso. Habría que acomodar un poco la parte esta de los que tienen ingreso, y nada más. Sacamos factor común el ingreso, nos queda 1 menos C, menos CT, más M. Y podemos sacar factor común también, si quieren, la propensión marginal a consumir. Y nos queda esto, que no es otra cosa que la pendiente de esta función ahorro. Ahorro igual inversión, que es una identidad, ¿no? Una vez que tenemos todo esto y que llegamos acá al final, lo que hay que hacer es reemplazar con los números. Ordenada al origen y pendiente. Lo reemplazamos por todos los números del ejercicio. Obviamente, como yo ya les dije antes, esto se reemplaza mucho más arriba por los números y ya está. Y quedan todos simplificados. Esto es porque si uno lo quiere hacer variable por variable y ver cómo queda bien discriminada en todas las variables. No es necesario ustedes que en un parcial hagan esto. Directamente lo pueden cambiar directamente arriba con los números y se les va a simplificar porque pueden sumar todo. Así que todo esto son los componentes autónomos, la ordenada al origen, y esta es toda la pendiente, que son cambiando los datos.
y acá también son todos los componentes del otro lado. Esto nos da 154, esto nos da 0,78 la pendiente, y tiene que ser igual a 2060. Para hacer la comprobación, esto hay dos cosas. Uno, yo siempre, hay que ver acá, hay que ver acá, ¿qué quieren hacer ustedes? Si ustedes quieren sacar el ingreso de equilibrio nuevamente por este método, lo que tienen que hacer es despejar y pasan el 154 multiplicando para el otro lado, restando para el otro lado, y pasan el 0,78 dividiendo. Despejan y les tiene que quedar el mismo ingreso de equilibrio que nos quedó con el primer método. Y la otra, hacer el método de comprobación, que es reemplazar el ingreso de equilibrio que obtuvimos con el primer método, lo ponemos acá, esto lo ponemos acá, hacemos 2443,5 por 0,78 más 154, y nos tiene que quedar 2060. Cuando trabajan con decimales, se tienen que aproximar, porque por ahí es muy complicado que den justo los números exactos. Y ahí se comprueba la igualdad. Tienen dos formas de hacerlo. Sacan también el ingreso de equilibrio de acá, o comprueban la igualdad. Eso depende de lo que les pida el ejercicio. Bueno, una vez que tienen todo esto, lo que tienen que hacer es graficar. Tienen la demanda agregada, esto ya es lo mismo de siempre. Tienen que poner la identidad de los equilibrios, demanda igual a ingreso, ponen la ordenada al origen, 1906, y trazan una demanda agregada con pendiente positiva. En el punto de equilibrio, que es el equilibrio que obtuvimos, es de 2443,5. Acá ya tenemos todo, y lo único que tenemos que hacer ahora es en el gráfico de ahorro-inversión. Entonces podemos poner los componentes autónomos, que eran sumados en 2060, que son la inversión, más el gasto, más las transferencias, más ahora las exportaciones, y luego tenemos que graficar esta función. 154 de ordenada al origen, y en el punto donde se cruza con los componentes autónomos estos, comprueban la igualdad en 2443,5, ¿no? Que es el otro punto. Y esta es la función de ahorro más impuestos, más importaciones. El criterio es totalmente igual al que teníamos anteriormente. Hasta ahí venimos igual que antes, solamente que agregamos estas dos funciones nuevas, que son las exportaciones y las importaciones. Ahora lo que nos pide en el punto D, ¿se acuerdan que en el ejercicio anterior nosotros calculábamos el resultado presupuestario, ¿no? Que era con los componentes del sector público, de gastos y de impuestos. Gastos, transferencias e impuestos. Y ahí veíamos si había un superávit fiscal, un déficit fiscal, o estaba equilibrado el presupuesto. Ahora lo que podemos ver es el resultado de la balanza comercial. ¿Se acuerdan que la balanza comercial era exportaciones menos importaciones? Entonces podemos ver qué resultado tiene la balanza comercial con los datos que nos da el ejercicio. Acá tenemos las exportaciones, que es un componente autónomo, menos la función de importación. Entonces, ponemos los datos, 450, 100, 0,2, que es la propensión marginal a importar, por el ingreso de equilibrio que obtuvimos, ¿no? En ese ingreso. Eso nos da que exportamos por una cantidad de 450 millones e importamos por 588,7. O sea, estamos comprando más de lo que vendemos en dólares. Por lo tanto, nos va a dar un déficit de balanza comercial de 138 millones,7. O sea, están saliendo más dólares de lo que entran, porque estamos comprando más de lo que vendemos. Tenemos un déficit de balanza comercial. Y a la vez, también tenemos que encontrar el ingreso que equilibra la balanza comercial. ¿Se acuerdan que cuando sacábamos lo del presupuesto público, también buscábamos el ingreso que equilibraba el presupuesto? Y ahora, para buscar cuál es el ingreso que equilibra el presupuesto, es cuando la balanza comercial se hace cero. O sea que cuando las exportaciones son iguales a las importaciones. Hacemos 450, 100 más 0,2, y acá le tenemos que poner, despejar el ingreso, pasamos el 100 restando para el otro lado, y pasamos el 0,2 dividiendo, y el ingreso que equilibra esta balanza comercial
es de 1750. Ya teniendo todos los datos, lo que nos queda por hacer es graficarlas. Graficar las expo y las impo. En el eje de las ordenadas vamos a poner exportaciones e importaciones, y acá vamos a poner el ingreso. Las exportaciones es un monto fijo de 450, y las importaciones tenemos esta función con una ordenada al origen de 100 y una pendiente positiva. Cuando se igualan, en este punto, exportación igual a importación, obtenemos un ingreso de equilibrio de 1750. Si nosotros, en el ejercicio de nuestra economía, obtuvimos un ingreso de equilibrio que equilibraba la demanda con el ingreso en 2.443,5, estamos marcando más o menos en un punto como este, donde las importaciones son mayores a las exportaciones. Y acá marca la diferencia de los 138,7 del déficit de balanza comercial. Estos son los 450, y este punto de acá, si uno lo quisiera marcar, este de acá, son los 588,7. Estos 588,7 de las impo es este punto de acá. 588,7 sería eso. Y ahí tendríamos los dos gráficos. El gráfico de la demanda agregada que obtuvimos antes, el primero, y ahora tenemos que con este punto, con este ingreso de equilibrio de la economía, estamos teniendo en la balanza comercial un déficit, nada más. Es el mismo gráfico, pero unido al de demanda agregada, nada más. Nos pide que calculemos el valor del multiplicador en el punto F. Bueno, calculamos este nada más, que es sencillo porque nada más es poner las variables, y cortamos acá, que ya estamos en horario. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar las variables del multiplicador, 1 menos 0,6 de la propensión marginal a consumir, 1 menos 0,3 de la alícuota impositiva, más 0,2 de la propensión marginal a importar. En total esto nos queda 0,78 en el denominador, 1 sobre 0,78 nos queda un multiplicador de 1,28. Fíjense que si nosotros calculamos estos multiplicadores sin considerar acá, por ejemplo, la propensión marginal de importar, y sin considerar acá ni la alícuota impositiva ni la propensión marginal de importar, los valores de los multiplicadores serían 2,5, 1,72 baja cuando se le agrega la alícuota impositiva, y baja a 1,28 multiplicador cuando se le agrega la propensión marginal a importar. Ahí tenemos los tres valores de las exportaciones. Nos queda un punto, que es el punto este G. ¿Quieren que lo hagamos o quieren que lo veamos la próxima mañana? ¿Están cansados? ¿Qué dicen? Para mí mañana. ¿Mañana? Bueno, cortamos acá en el punto F. ¿Están de acuerdo mañana o están todos de acuerdo? Sí, mañana, profe. Bueno, no hay problema. Así que mañana damos una repasadita a este ejercicio y nos enfocamos en el punto G que nos falta. Después tenemos que hacer el 8. El 9 lo van a hacer ustedes, porque es igual que este, es una réplica, entonces eso les va a ayudar a practicar, que es lo que necesitan, practicar estos ejercicios más allá de verlos. Y luego nos vamos a meter con los ejercicios de balanza de pagos, que es la tercera parte de este trabajo práctico. Así buenísimo, que, profe. Gracias. bueno, chicos, hasta mañana entonces. Si por ahí juntan alguna duda o algo, también la podemos ver mañana. Mañana a las 6. Bueno, chao, profe, hasta mañana. Chau, chicos, hasta mañana.